Muchísimas gracias. En principio, buenos días, estimadas y estimados convencionistas. También en mi calidad de vicepresidente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, muchas gracias por toda la acogida que tenemos en este Perú Min 37. Solo por empezar, el Instituto de Ingeniería de Minas del Perú cumple 82 años este preciso año y cumple 71 años desde la primera Convención de Ingenieros de Minas del Perú. Estamos en nuestra edición 37, así que tenemos una larga tradición y una evolución que ha pasado por diversos temas que nos han movido de la parte técnica minera hacia un conglomerado de actividades y de disciplinas más amplias, que es lo que es el ecosistema minero. Espero que la presentación no sea tan light, sin embargo creo que hay conceptos bien importantes de la relevancia de la industria y nuestro camino hacia el futuro. La minería es una actividad global que genera oportunidades y esta actividad ha evolucionado también en el tiempo, históricamente relacionada a nuestra humanidad, a nuestra misma forma de moldear nuestras sociedades, como voy a mostrar en una foto siguiente que le tengo mucho aprecio. Pero hoy día tenemos un reto bien importante dentro de los minerales que componen la transición energética. Algunos argumentamos que son unos, otros 17 para algunos, 31 para otros, y probablemente yo creo que son más de eso. Sin embargo, tenemos una visión global de desarrollo de minería sostenible, que es el camino de nuestro futuro y que hemos estado labrando en los últimos 30, 40 años en el mundo. Esta foto es una foto bien interesante, es de 1500, 1450 años antes de Cristo, o sea, hace 2500 años. Lo que vemos ahí son coal blister, ¿no? Coal blister hecho o refinado desde esas épocas. Se ha encontrado en Creta, en el Palacio Villarreal High, en el Palacio Sacros. Y lo interesante aquí es que tiene marcas de transacción entre Chipre, Cyprus, ¿no? Uno de los primeros sitios donde hay cobre, con Creta, que es en realidad Grecia y el origen, de hecho, de la cultura helénica. Desde esos tiempos, desde hace 2500 años, cultura minoica, de hecho, para ser más exacto, ya teníamos transacciones comerciales sofisticadas y teníamos sellos de marca de esas transacciones y teníamos, por supuesto, el desarrollo tecnológico para tener por lo menos cobre blister, una cosa bien interesante. Con lo cual, esto muestra cómo la minería siempre ha estado relacionada al avance de la civilización y también al desarrollo económico global. Transición energética. La transición energética, y conceptualmente y seguramente todos lo saben, pero es importante redefinirla, es la respuesta global al cambio climático. Es una de las respuestas globales al cambio climático. Y dentro de la transición energética, obviamente el objetivo es evitar los gases de efecto invernadero, ¿no? Si bien hay bastantes más, tenemos el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos y los gases fluorados. Entre esos cuatro creo que cubrimos 99% de los gases de efecto invernadero. Y la transición energética se divide en 5 ejes importantísimos: la economía circular, la eficiencia energética, las energías renovables, los ecocombustibles y, por supuesto, la electromovilidad, que es uno de los temas más importantes que se han estado desarrollando últimamente. Pero ninguno más importante que otro, son todos complementarios y componentes fundamentales de los esfuerzos de transición energética. Ahora, la transición energética hoy en día es un esfuerzo global, y es un esfuerzo global, de hecho, de nivel de gobiernos, de nivel de Estado, ¿no es cierto?, donde muchos estados ya tienen compromisos muy específicos en todas las COP al año 2050 sobre lo que tenemos que hacer para evitar el aumento de 2 grados en la temperatura promedio de la Tierra. Pero también hay la transición tecnológica, y ese es un tema importante porque eso impulsa también
el desarrollo de otros minerales que no necesariamente están asociados a la transición energética, pero que están dentro del rubro de los minerales críticos. Y casi a esta altura, todos los países han definido, y los bloques económicos han definido minerales críticos dentro de sus políticas, digamos, gubernamentales, estatales. Algunos ejemplos de qué nos espera y qué es lo que va a hacer el futuro. Tenemos masificación de la red 5G, ya estamos hablando de la 6G, de hecho desde ahora, Internet de las cosas generalizada para todo, inteligencia artificial avanzada, que es a donde llegaríamos con la singularidad. La singularidad es ese concepto en el cual la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Algunos dicen 2030, otros dicen 2040, otros 2050. Hay algunos criterios específicos que probablemente nunca pueda resolver la inteligencia artificial porque no necesariamente lo que viene del pasado se usa para las decisiones del futuro, de cosas que no han sucedido, o la intencionalidad que tiene el ser humano sobre lo que quiere que suceda en el futuro. Hiperrealidad aumentada, transportación autónoma, la vemos en grandes ciudades, cuando toman taxis ya autónomos, transformación industrial, robotización, genómica, nanotecnología, biotecnología, energía renovable, nuevas tecnologías de almacenamiento. Y para el caso de la minería, Zero Entry Mining, un concepto acuñado que tiene que ver con la autonomía de los equipos en las zonas de minería, donde se espera no tener personas operando, evitando los peligros, ¿no? Hoy día hemos avanzado cosas importantes en camiones, en perforadoras, pero el futuro es sobre todos los equipos. Y minería espacial, porque en realidad eso también es algo que se está discutiendo en varios foros y cómo se va a realizar, particularmente en la minería lunar. Esta es una pequeña tabla, un poquito ya antigua, pero no tan antigua, desarrollada por la Agencia Internacional de Energía, en la cual tenemos acá lo que se consideran algunos minerales de la transición energética y las tecnologías asociadas a la generación eléctrica. Yo he marcado algunas ahí, por supuesto relacionadas al Perú, que tienen que ver con el cobre, con el zinc, sus usos y en qué medida. Y tenemos acá todos los tipos de energía, ¿no? Desde la solar fotovoltaica, la solar de concentración, la viento, sea offshore, sea inshore, geotermal. Y también tenemos energías limpias como la nuclear, que a veces también no las estamos dándole tanta fuerza. Sin embargo, son energías de muy, muy pequeña huella de carbono. Esta es un poco también otra lámina también de la Agencia Internacional de Energía sobre cuánto se usa de qué en cada una de estas tecnologías de energías renovables, ¿no? Offshore wind, onshore wind, solar fotovoltaica, nuclear, carbón también, y gas natural. Con respecto al carbón y con respecto a lo que es minerales críticos, esta es otra tabla también que está desarrollada por la Comisión Europea del año 2020, sigue válida, por supuesto, y que hace una definición de cuáles son, digamos, las fuentes o los metales o los minerales que se necesitan, cuál es su grado de criticidad y cómo se interrelazan con las tecnologías de transición energética y también tecnología y cómo va a ciertos sectores de energías renovables, electromovilidad y defensa. Sin embargo, aquí quisiera hacer una acotación sobre el carbón, que era lo que precisamente había mencionado. La cantidad de acero que se necesita para instalar megawatts de energía, si lo podemos llamar de esa forma, es bastante más alta que una convencional. Por darle algunos ejemplos. La energía fotovoltaica por cada megawatt necesita 3 veces más acero, ¿no? Por los paneles, la forma, en fin. La energía eólica necesita 7 veces más acero. Claro, otras cosas más, compósitos para, digamos, las aspas que tienen que ser especiales, pero son 7 veces más acero por
megawatt instalado. Y el acero se hace con carbón metalúrgico. Tenemos esfuerzos para cambiar esa matriz con gas y otras cosas más, pero no es económicamente viable, por lo menos en varias generaciones más. Con lo cual, el movernos a una transición energética a energía renovable, sea convencional o no convencional, que necesita más acero, necesita más carbón. Entonces, gran parte de nuestro futuro está asociado, como digo, no solamente a lo que definimos como metales críticos, sino los metales que tradicionalmente también hemos utilizado, por lo menos en un periodo de transición. Y esto es algo que uno lo está viendo que va a avanzar en ese sentido. El Perú es un gran productor de metales. Y también acá tenemos una tabla que viene del Ministerio de Energía y Minas sobre los 63.000 millones de dólares que se tiene en proyectos ya definidos, ya identificados. Y tenemos también los proyectos de exploración. Como sabemos, la exploración es la base que tenemos. Coinciden muchos de los metales, casi todos los metales. El único que no está acá, por ejemplo, en el Perú es el litio. Pero no es que no esté, no tiene una inversión, pero un poco menor de los 5 millones de dólares. Eso también hace un enfoque que tan direccionado está nuestra exploración para después la generación de proyectos que finalmente se transformen. Sin embargo, estamos con el uranio también, de Macusani, que es algo no nuevo, eso viene de muchos años atrás, desde los 60. ¿Quiénes invierten en el Perú? Esta tabla también es del Ministerio de Energía y Minas, de su último reporte. Nuestro inversionista número 1 en el Perú es China. Tenemos grandes operaciones de cobre en China, como Las Bambas, como Chinalco, y proyectos también grandes a desarrollarse. Canadá tenemos como segundo lugar, Estados Unidos en tercer lugar, México en cuarto y quinto Australia. Algún tema ya entrando a la parte del futuro y cómo vemos prospectivamente nuestro mercado. Un indicador importantísimo para un mineral clave en la transición energética es el cobre. Y aquí lo que tenemos es cómo han ido evolucionando los presupuestos de exploración, particularmente en cobre. Aquí me he centrado básicamente en las Américas, ¿no? Entre América del Norte, en lo que tenemos en Canadá, lo que tenemos importantísimo en Chile, y también las inversiones que hay en Perú en exploraciones de cobre. Como todos sabemos, si solo juntáramos Chile y Perú, más del 40%, 44% para ser exactos, de la producción total de cobre proviene de Chile y Perú, ¿no? Pero tenemos actores importantes, como ya lo vamos a ver ahora, como Ecuador y Argentina, bastante importantes que vienen a aumentar esa capacidad en Latinoamérica en particular. Bueno, aquí obviamente el reto es, América del Norte ha sido la región en las Américas que más exploración ha recibido, por lo menos hasta ahora, ¿no? Pero eso se espera que se va a aumentar porque la demanda es tan grande con respecto a la oferta y la cantidad de minas que existen actualmente son tan reducidas con respecto a lo que se necesita, que ahí sin duda va a haber un problema no solamente en las inversiones, sino también en gente, ¿no? Gente para poder desarrollar estos proyectos. Algunos temas geopolíticos, y esto es algo relativamente reciente del 2024. La ley europea o el Critical Act de Critical Minerals, por decirlo, de la Unión Europea se aprobó en mayo del 2024. Y si mal no lo tengo entendido, esto en octubre del 23 fue presentado, o sea, en un tiempo récord esto se fue desarrollado y su implementación ya empezó desde octubre del 24. Cosas importantes de esta ley europea de materias primas críticas tienen que ver con al 2030, que al menos el 10% del consumo anual de los países de la Unión Europea tiene que ser extraído en la Unión Europea. Al menos el 40% del procesamiento, porque una cosa es comprar la materia prima y otra es procesarla, del consumo tiene que hacerse dentro de la Unión Europea. Que al menos el 25% de las materias primas consumidas
tienen que ser recicladas en la Unión Europea. Y esto, de hecho, va a disparar un tema bien importante sobre economía circular y sobre el reciclaje. Y no más del 65%, o sea, 2/3 realmente, debe ser dependiente de un solo país. Entonces, Chile puede producir más de 5 millones de toneladas de cobre, pero no le pueden comprar todo a Chile. Tienen que diversificarlo por razones, obviamente, estratégicas, geopolíticas. Algunos contextos como Argentina y Canadá. Tenemos cambios regulatorios en Argentina importantísimos. El RIGI, el régimen de inversiones, el régimen de incentivos a las grandes inversiones, es un perfil, digamos, de beneficios tributarios muy importante que se está dando en Argentina, no solo para la minería, sino en realidad para grandes inversiones. Eso habla de todos los niveles de la industria. Pero muy relevantes, ¿no? Eso casi reduce las cargas tributarias a la mitad, ¿no? Volviendo a Argentina, por lo menos con el RIGI, como uno de los países más competitivos, si no el más competitivo de atracción de inversiones hoy en día. Por supuesto, esto está sujeto a los temas políticos, ¿no? Los cambios recientes que han habido en el Congreso argentino podrían ir en otra dirección. Pero la intencionalidad está, y la intencionalidad de muchas compañías internacionales también está puesta en Argentina. En el caso de Canadá tenemos la imposición de aranceles, ¿no? Como ustedes saben, con esta nueva dinámica de la política económica del presidente Trump ha originado distintos cambios. Y uno de estos cambios ha impulsado estos 100% de aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Dicho sea de paso, ¿no? El año pasado han sido 81 millones de vehículos vendidos en el mundo, ¿sí? De esos 81 millones de vehículos vendidos en el mundo, 23% han sido vehículos eléctricos. Es una participación en un mercado tremenda. Y dentro de ellos, más del 50% en realidad han sido producidos en China, vendidos en China, ¿no? 11 millones de vehículos vendidos eléctricos en China. Si uno ve hacia atrás, va a ver tímidamente cómo se fue avanzando en medio millón, a 1 millón, a 2 millones, a 4, ya estamos en 11, ya estamos en 23% de participación. Por supuesto, hay temas tecnológicos todavía que resolver en el camino, como la eficiencia de las baterías, por ejemplo. Sin embargo, hay cosas de transición energética, como las celdas de energía, por ejemplo, en el intermedio, que seguramente va a hacer que se ralentice un poco esta adopción. Pero este es un camino inevitable, ¿no? Y prontamente seguramente vamos a ver cómo digamos, el market share que tienen los vehículos eléctricos van a tomar dominancia en el mundo. Eso. Con respecto a Estados Unidos, obviamente originador de grandes cambios en cómo se están moviendo los mercados de los metales y cobre también. Si bien es cierto, de alguna forma a nosotros nos pega en cierta medida, no ha sido muy relevante, y la cantidad de tratados de libre comercio que ha tenido el Perú y que tiene el Perú con Estados Unidos sin duda ayuda bastante. Estos aranceles propuestos a importaciones de 25% que algunos están en suspenso, otros se han activado, y todavía continúan con una dinámica política, sin duda va a cambiar muchas cosas de lo que dice acá. Sin embargo, nos da una nueva visión de cómo va a evolucionar la industria minera. Sin embargo, como dije a un comienzo, la demanda va a ser enormemente más grande que la oferta, ¿no? Y esto te lleva a un camino en el cual definitivamente tenemos que desarrollar nuestra industria minera. Pero la minería evoluciona y hoy en día no podemos concebir minería sin tener consideraciones ESG, ¿no? ESG, medio ambiente, social y gobernanza. He puesto aquí el Copper Mark solamente como un ejemplo de cómo hoy en día es inconcebible avanzar sobre una minería que no tenga en consideración estos aspectos. Y cuando vemos temas como el Copper Mark, que tiene 33
características, componentes dentro de su estructura, ninguna de ellas tiene que ver con tecnología, producción, economía, ¿no? Tienen que ver específicamente sobre temas sociales, medioambientales y de gobernanza. Y este es un tema del día a día en todos los directorios de las grandes empresas internacionales, ¿no? No podemos concebir minería sin considerar este aspecto, y probablemente para el desarrollo de cada proyecto minero, este es el aspecto crucial que se lleva por lo menos el 80% de nuestro tiempo para desarrollarse. Y es como debe ser, porque, como dije al comienzo, ¿no? Hemos empezado con esta fotito de hace 2500 años, seguramente relacionada a temas como esclavismo y otras etapas, digamos, de nuestra construcción como sociedad, a un sistema económico obviamente mucho más inclusivo, mucho más considerado, y la minería no es la excepción. Al contrario, creo que siempre la minería está en el ojo de la tormenta, y dentro de ese ojo en la tormenta, sin duda, este es el aspecto más importante que tenemos que cuidar. Algunas megatendencias, en particular de la industria del cobre. Tenemos el tema del reciclaje, ¿no? Y este es uno de los principios en la presentación de economía circular que estaba dentro de los componentes de la transición energética. Actualmente, 32% del cobre vendido, producido, es reciclado. Nosotros pensamos que viene de las minas, pero no, es reciclado. Y el potencial que existe anual, estos son 8.7 millones de toneladas, de más o menos los 25 millones. Y para poner en contexto, al 2050 necesitaremos como mínimo 50 millones de toneladas de producción anual. Y un poco más, probablemente. Pero 50 es una de las cifras, digamos, más consolidadas hasta el momento. Significa el doble de minas, significa el doble de reciclaje. 62 toneladas anuales es lo que se considera que es el potencial del mercado del reciclaje. Y esto encaja perfectamente en la economía circular. Y un tema importante, los relaves. Actualmente operamos, y eso lo doy fe como operador, hasta 0.18% de leyes. Lo que técnicamente era imposible hace unos años, hoy día es posible con la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial avanzada, sistemas de control, automatización, autonomización de plantas. Los relaves en el Perú tienen bastante más de eso. Perdón, en muchas minas, ¿no? Solíamos operar minas de 2% al 85%, lo que me queda es 0.3, ¿no? Son leyes relevantes. Y se está avanzando en estos esfuerzos en muchos países de reprocesar estos relaves, que también tienen que ver de alguna forma con la economía circular y mejorar la eficiencia de la recuperación. Por el lado de las plantas, el uso acelerado de tecnología, de inteligencia artificial generativa, en lo que llamamos los APC, son los Advanced Processing Control, son sistemas inteligentes, y sobre esos sistemas inteligentes se montan los recomendadores, y sobre esos recomendadores los integradores. El fin final, valga la redundancia, es llevar a las plantas autónomas. Las decisiones son tomadas completamente con inteligencia artificial, particularmente algo que se llama LLM, Large Language Model, pero que es el futuro que vemos, no solo aplicado a grandes operaciones. Probablemente esto va a migrar muy rápidamente a operaciones medianas y pequeñas también. Tecnología de punta en exploraciones. Hacer exploraciones siempre ha sido todo un tema, ¿no? Hoy en día tenemos capacidades de inteligencia artificial aplicadas a la exploración subsuperficial, hasta 2.5 kilómetros de profundidad. Algo que parecía ciencia ficción, obviamente necesario para la exploración espacial, como lo dije al inicio, es algo que es una realidad. A veces le pegan, a veces no, a veces mucha ley, a veces poca ley. Normalmente siempre es poca ley, pero existe. Y bueno, las operaciones autónomas y plantas autónomas que ya hemos hablado. Y en cobre, la lixiviación de sulfuros es algo que se ha ido desarrollando hace algunas décadas
y hoy día con conceptos nuevos podría devenir en una opción económica rentable para yacimientos de muy baja ley que está en el mercado. Bueno, las megatendencias en las flotas mineras, como todos sabemos, la huella de carbono más grande que existe en una operación minera no son las plantas, ¿no? Las plantas usan energía eléctrica de la red, es las flotas. Y la tendencia de las flotas son a las flotas de clase ultra class. Llamamos eso a las flotas de 400 toneladas cortas de capacidad. En el Perú son 400 toneladas largas, no largas, métricas, como siempre exigimos a los equipos al máximo. Pero es un gran desafío, porque este desafío tiene también distintas opciones tecnológicas para su resolución. Trole y elevado, que no es algo nuevo, pero ya de nueva tecnología eléctrica. Tenemos las celdas de energía, los fuel cells, y tenemos las baterías, ¿no? En el tema de las baterías también hay un desarrollo constante y permanente, ¿no? Estamos evolucionando desde las baterías LFP, que son litio, fierro, fósforo. También las baterías LTO, que es el litio titanate de titanio. Titanato. Y las de sodio, lógicamente, no aplicadas necesariamente a los vehículos por su peso, pero son de muy bajo costo y para almacenamiento de energía de grandes cantidades. Entonces, por ejemplo, la energía fotovoltaica, que tiene 23, 24, 25% de capacidad, por el sol, si hay, no hay, se va almacenando y se puede ir almacenando en estas celdas y después tenerlas disponibles. Entonces hay un gran avance en esa tecnología, en especial porque es de muy bajo costo. El trole de riel, algunas compañías ya están desarrollando esto con una transmisión dinámica eléctrica de alta velocidad, una opción, yo creo, transicional muy buena por los próximos años. Porque claro, el fin será seguramente llegar a las baterías totalmente cuando la tecnología pueda ser desarrollada en su momento. Híbridos, electromovilidad híbrida, también hay opciones de recargas, ¿no? Es como un Prius, ¿no? Un Prius pero en un camión gigante. Se va recargando mientras va bajando las rampas, almacenando en baterías y después salen con la batería cargada y produce un ciclo que permite ahorros bien importantes y tecnológicamente de fácil adaptación, multimarca a cualquier camión. Y bueno, las baterías con las nuevas tecnologías. Creo que estoy bien con el tiempo. Algunas reflexiones finales que me permito dar sobre esta pequeña, modesta presentación realmente. La intención más que académica es dar un panorama de lo que tenemos, de lo que se viene. Pero bueno, tenemos un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo donde es multipolar, donde el eje geopolítico ha cambiado, ¿no? Si el eje geopolítico en los últimos 100, 150 años era el estrecho de Hormuz, hoy día lo vemos en China, con la producción de fábricas de batería y procesamiento de minerales críticos, ¿no? Procesamiento de níquel, de tierras raras, ¿no? Actualmente no hay más plantas en el mundo de procesamiento de tierras raras como el neodymium, praseodymium, que estén en China, ¿no? Por razones económicas y razones tecnológicas también. Entonces hay un peso geopolítico que ha cambiado. Y si bien es cierto, estamos en una transición y vamos a seguir necesitando combustibles fósiles por muchos más años, estamos en una plena transición y el desarrollo tecnológico o del desarrollo tecnológico dependerá de este avance un poco más rápido, un poco más lento. Materias primas, ese es un tema clave y en eso Latinoamérica juega un tema clave. Ahorita vamos a tocar un poquito esto. América Latina tiene un poco más de 200 años de independencia, ¿no? Nosotros fuimos, creo, el último país en independizarse
y hasta en algún momento hubo el combate de 2 de mayo del 66 para todos los peruanos, marca el hito histórico en que definitivamente la corona española ya no vuelve nunca más a tratar de reconquistar en algún momento sus virreinatos. Entonces, en estos años, ¿qué ha pasado en América Latina? América Latina es una fuente de todo, de agua, de alimentos, de minerales, de gente. De hecho, eso es un tema bien importante, bien interesante, y probablemente hemos estado discutiendo con algunos colegas sobre si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, de ingenieros de minas o tenemos problemas de ingenieros geólogos, y más bien nuestra industria es muy pequeña, no es capaz de absorberlos a todos, y tenemos muchísimos nuestros profesionales en el exterior triunfando y con mucho éxito, lo cual da un buen mensaje sobre lo que hemos avanzado, digamos, en minería. Pero es muy pequeño nuestro país. Entonces, tenemos talento, tremendo talento. Y las economías latinoamericanas, algunas más, otras menos, no han explotado como debiesen o hubiesen podido haber explotado, con sistemas de gobierno, con estructuras estatales que promuevan su crecimiento y convertirnos mucho más rápido en un país desarrollado, ¿no? Lo cual es una pena, ¿no? Es una pena. Continente tan rico, bueno, la mitad del continente, estoy hablando de América Latina, tan rico y que no ha podido transformar sus recursos en bienestar general, ¿no? Bienestar común, que es finalmente el fin de todo Estado. Chile y Perú producen acá ese 35%, pero en realidad es más de 40% de la producción mundial de cobre. Pero tenemos nuevos actores aquí. Argentina, como mencioné, con el RIGI, se ha propuesto, si no me equivoco, 1.3, 1.5 millones de toneladas de producción al 2030, en 5 años. Argentina está produciendo casi cero hoy día, pero tiene megaproyectos de cobre. Y Ecuador también es otro país que tiene grandes recursos de cobre, grandes proyectos de cobre, afectados de alguna manera, uno diría, coyunturalmente por los temas políticos. Dependiendo del gobierno los promueven, dependiendo de los gobiernos los frenan, pero existe. Entonces el potencial geológico está. Y si hablo de Brasil, y si hablo de otros países, América Latina sin duda tiene la potencialidad de ser más de la mitad de la producción total de cobre para los próximos 30 años. La adopción de tecnologías y estándares superiores es una característica que hemos visto, y en especial hablo de la industria peruana. En mis 30 años de carrera yo he pasado de temas absolutamente manuales a temas completamente tecnológicos. Gran transferencia tecnológica en los años 90 de empresas internacionales que nos trajeron, entre otras cosas, estándares mucho más elevados. Hablamos desde los años 90 de licencia social para operar, y eso ha ido evolucionando, ¿no? La regulación en el Perú se ha vuelto extremadamente sofisticada, para bien, a la vez es burocrática, es cierto. Hay que hacer una reingeniería de esto, pero finalmente ha hecho una industria más fuerte, más sólida, más sana, más desarrollada, que es lo que buscamos también para nuestra sociedad. Y esto no es exclusivo de la gran minería, ¿no? También tenemos nuestra mediana minería, también tenemos nuestra pequeña minería, también tenemos nuestra minería artesanal, siempre y cuando sea formal, ¿no? Que ese es nuestro gran problema que tenemos. Y la formalidad en realidad tiene que ver con estructura, tiene que ver con orden, tiene que ver con leyes. Un país sin orden, sin estructura, sin leyes no puede progresar. Es imposible, es imposible. Tratar de adaptarnos a esa realidad, si bien es cierto, es un camino, lo entendemos, no nos va a llevar al desarrollo real que tenemos que tener. Sin ley, sin orden, es muy difícil avanzar y desarrollarse como país, como sociedad. Y bueno, oportunidades de economía circular, reciclaje y el reprocesamiento de relaves están en la agenda de la industria. Todas las operaciones mayores están viendo este tema.
que en realidad es bien curioso, ¿no? Porque no nace, de hecho, de las operaciones grandes, de las compañías senior, sino de las compañías junior. Los más pequeñitos siempre han sido los que han estado tratando de sacar el jugo a sus operaciones. Y claro, como en su momento la tecnología no era tan buena, tener leyes de 0.5, de 0.6% en el relave, eso es más alto que la ley promedio que explotamos hoy en día, ¿no? Es lógico. Pero eso nos ha impulsado también a desarrollar tecnología para este reprocesamiento de relaves, y en este tema, con el avance, digamos, de los sistemas avanzados de control de las plantas, podemos aprovechar, digamos, la tecnología para esas leyes muy bajas. Y cumplimos con la economía circular en cierta medida, por lo menos en una parte. Y esto está en la agenda, ¿no? Para lograr cubrir la gran brecha que tenemos y visualizamos en la transición energética. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eti. Nos has hecho un recorrido histórico de toda nuestra posibilidad de seguir creciendo. Creo que coincido, creo que todavía no sabemos realmente la cantidad de minerales que van a ser requeridos, no solamente para la transición eléctrica, digamos, sino también para todo el esfuerzo que va a implicar cambiar de paradigma en los próximos años. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a presentar el panel que va a estar conducido por Pamela Antonioli, gerente manager del Hub de Innovación Minera del Perú, quien se encargará de participar y moderar este panel. Vamos a presentar también a continuación el panel conformado por Doris Iam Galvez. Por favor, adelante. Ella es fundadora y autora de Diseño de una prosperidad sostenible para la minería. También Rebeca Illescas, exministra de Minas de Ecuador, consultora y docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Daniel Camac, bienvenido, presidente de H2 Perú. Y Tamiko Hasegawa, gerente de Innovación y Sostenibilidad de Anglo América. Muchas gracias, Pamela. Gracias a la invitación a ser parte de este panel, que de verdad es un súper lujo. Yo quería empezar con la primera palabra del último párrafo de SETI, oportunidades, ¿no? Hablamos mucho de las oportunidades en una minería circular, en los relaves que todavía tienen leyes altas, pero también hay una palabra que cuando empezamos a ver este tipo de charlas aparece, y es la transformación. Y no podemos dejar pasar por alto que las transformaciones hace 10 años o 20 años eran mucho más lentas de lo que son ahora, ¿no? Hoy ya tenemos que correr. Entonces, tenemos oportunidades y tenemos transformaciones aceleradas. ¿Cuáles son estos principales retos que no nos están haciendo aprovechar estas oportunidades, ¿no? Y frente a esta aceleración en los cambios, en los paradigmas, ahí no sé si empezamos con Doris, ¿cuáles son esas principales barreras o retos? Gracias, Pamela, y por la pregunta. Pienso que el primer reto es no saber cómo las proyecciones de la necesidad de los minerales para la transición energética. Todas las predicciones no son correctas. No habíamos predecido los aspectos geopolíticos que ocurren hoy, que cambian la tendencia. Entonces, el primero es, todas las predicciones no se cumplen. La transición energética está más lenta. Y siempre ha estado lenta. Por muchas razones. Pero no importa cómo avance la energía transición, Artificial Intelligence y la economía digital está avanzando rápido. De cualquier manera, necesitamos mucho más de los minerales para la transición energética o la economía digital. Segundo reto es, yo pienso, no es ambiental, pero es de infraestructura. Por ejemplo, los vehículos eléctricos
no avanza porque no hay infraestructura. Por ejemplo, Tesla, los carros no son los mejores, que se parecen bonitos, súper caros, pero hicieron su infraestructura para cargar. Entonces Silicon Valley pues tiene carros eléctricos. En Canadá igual, en el oeste, tenemos un poco de infraestructura, pero si no hay infraestructura no podemos avanzar. Y el tercero, pienso que es, de todas maneras, necesitamos urgentemente los minerales. Y yo pienso que no vamos a poder suministrar esos materiales a tiempo. No tenemos 30 años para desarrollar nuevas minas, tenemos que producir ahora. Y las estadísticas muestran que ya se ve una brecha desde el 2027 para cobre, por ejemplo, y la producción baja luego de ahí y la demanda sigue. La brecha se agranda y para el 2035 no llegamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sacar lo máximo de lo que tenemos. Y no es 5% de productividad mejora, no es 10%, es mucho más. Y todo llega a la transformación de cómo hacemos las cosas. Si seguimos haciendo lo mismo, no llegamos. La razón por la transformación, cambiar de manera de hacer la mina, de manera de pensar, de manera de hacer todas las cosas. Gracias. Me encanta que hay que innovar para hacer las cosas totalmente diferentes porque lo vamos a necesitar. Correcto. Rebeca, desde tu experiencia, Seti nos habló de la influencia ahora de los cambios políticos, geopolíticos. ¿Qué barreras encuentras en ese ámbito? Gracias, Pamela, y bueno, gracias también. Para mí es un honor estar aquí. Es la primera vez que estoy en Perumín. He ido a muchas ferias y gracias por la invitación, José. Pamela, para mí es un orgullo. Y bueno, también felicitar que estamos más mujeres en el panel, tengo que decirlo, porque es una industria masculinizada, así que esto habla bien de Perumín. Sobre la pregunta y los desafíos que tenemos, hemos hablado en los últimos años de las oportunidades. La transición energética lo que nos empuja es a repensar también cómo podemos hacer una extracción responsable y sostenible en el tiempo. También nosotros en América Latina, lo que conversaba en la exposición, hablamos más del 40%, además de los minerales, están en América Latina, y esto nos lleva a que tengamos una conversación urgente de cómo articular entre el potencial que puede ser el desarrollo de una industria minera responsable y también el que nos podamos incorporar en este desafío mundial, pero que también podamos compartir esto frente a un desarrollo que debe ser sostenible tanto con las comunidades, en el territorio y las empresas. Siento ahí que el tema de la gobernanza es uno de los mayores desafíos que tenemos. Normalmente el timing de las empresas, los cronogramas técnicos no son compatibles con los tiempos políticos y ahí es cuando hay un desfase en la temporalidad. No llegamos nunca a cubrir la necesidad, no llegaremos también de la necesidad de minerales que necesita el mundo y siendo América Latina uno de los continentes que es el proveedor de estos minerales. La inestabilidad política, por supuesto, que afecta a estos proyectos y por eso también yo menciono, vengo desde la gestión pública, esa es mi experiencia, pero yo también siempre converso que debemos hacer políticas más allá de la coyuntura electoral o política de uno u otro presidente. Hacer minería es a largo plazo, nos tomamos más de 14 años, 18 en explorar, por lo tanto no deberíamos pensar en políticas a corto plazo y esta debe ser también una conversación ciudadana, social, entre los actores, todos los stakeholders alrededor de estas industrias. Finalmente decir que también me parece uno de los problemas que tenemos en términos geopolíticos. Hablábamos el día martes, también estuve en un panel sobre minería ilegal, que es un tema complejo que nos afecta a toda la región. Y de manera positiva, esperanzadora, el embajador secretario de la CAN hablaba de tener homologaciones de normas, delitos penales homologados.
yo soy muy escéptica en creer que eso podamos hacer, pero también tomando esa esperanzadora propuesta de la CAN, deberíamos también pensar en tener ciertas normas, impactos fiscales, compartir algún tipo de normativa en común. Siendo que es una competencia, obviamente esto es un negocio, es un ganar para todos, pero también es importante que la presión fiscal que ejercen ciertos países, como hablábamos del caso de Argentina el día de hoy, es impensable que se pueda también equiparar en otros países como Perú, Chile. Y al final quiero decir que envidio mucho a Perú, no solamente por la feria, sino por esa cantidad de inversión que hay en exploración y también en los proyectos. En Ecuador estamos todavía muy atrás, pero sin duda con un potencial que a futuro estamos aprendiendo también de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Qué difícil a veces es ver los temas políticos y poner la palabra a largo plazo, ¿no? Eso es complicado. Daniel. Daniel tiene mucha experiencia en entrar en una industria renovable, así que has estado construyendo ladrillo a ladrillo el tema del hidrógeno verde. Cuéntanos cuáles son las barreras que ves desde tu rol. No, bien, buenos días con todos. Muchas gracias también por la invitación. A ver, yo digamos veo honestamente con mucho más optimismo la transición energética. De hecho, cuando uno revisa las proyecciones en inversiones en las diferentes palancas de descarbonización en los últimos 5 años ha crecido bastante, ¿no? Comparado, digamos, con la década anterior. Es cierto que el 2024 y específicamente 2025 el ritmo de crecimiento en inversiones en palanca de descarbonización se ha reducido. Creo que estamos en una etapa de presión, de la desilusión, pero creo que como todas tecnologías emergentes y como industrias emergentes, como ha sucedido en otros casos, vamos a seguir avanzando en los próximos años, ¿no? El hidrógeno es una palanca de descarbonización reconocida, es digamos parte de las 5 palancas que existen, ¿no? Además de la electrificación, además de energías renovables, almacenamiento, etcétera. El hidrógeno creo que en los próximos años va a jugar un rol importante. Y aquí, para decir verdad, Perú tiene una experiencia en hidrógeno que muchos no lo saben, ¿no? Perú produce hidrógeno con procesos de electrólisis desde el año 1965 aquí en el Cusco, en una planta, y donde se producen explosivos para el sector minero, ¿no? Y honestamente es la operación más grande en el mundo de hidrógeno. Hay muchos proyectos más grandes pero que están en desarrollo, pero entonces Perú es un claro ejemplo de que efectivamente hay ciertos sectores de la industria que el hidrógeno va a jugar un papel importante para descarbonizar. La minería creo que está dando grandes pasos. Estos compromisos de descarbonización que tienen de reducir emisiones 20-30% al 2030 y quizás ser carbono neutrales al 2050, lo están logrando, pero lo están logrando también de manera muy fácil, porque hoy día la minería puede descarbonizar 30% y alcanzar esas metas con un contrato de suministro verde, no un contrato con energía renovable. Con eso reducen 30%. Pero la verdad es que se puede hacer mucho más que eso, ¿no? O sea, es fácil, digamos, reducir emisiones del alcance 2, pero es mucho más difícil reducir emisiones del alcance 3. Y que además es el responsable de más del 90% de las emisiones globales que se tienen en el planeta, ¿no? Entonces, creo que ahí en particular, por ejemplo, en la logística, en el transporte, de hecho el sector minero, como el sector cementos, acería, importan muchos insumos que llegan a nuestros puertos y de ahí a cada operación minera se hacen camiones que consumen combustibles líquidos con muchas emisiones. Si solo transformáramos ese sector y hay tecnología aprobada para el transporte con hidrógeno de bajas emisiones, yo creo que se puede avanzar también en descarbonizar esa parte del Scope 3, que es lo que todos anhelamos, ¿no? Daniel, retándonos a mirar ese alcance 3 que necesita colaboración urgente. Claro. Y Tamiko, gerente de sostenibilidad e innovación, representante de la gran minería, ¿cómo se ve desde la empresa minera estas barreras para poder apoyar y transformarse, hacer esta transición energética y a la vez ser proveedores de este mundo sostenible?
Gracias, Pamela, por la pregunta. Buenos días con todos. Yo quisiera iniciar. Hello. Thank you very much for the invitation. I would like to highlight the diversity of the panel, diversity of perspectives. We have seen already that we need diversity and innovation. And I would like to highlight two challenges. Para poder destrabar el potencial minero, In order to really harness the mining potential, we not only need to be needed and required. You know, there's many studies about how critical minerals will be required and needed for the energy transition, but we also need to evolve to become a sector that is loved. And I have taken this reflection from Roger Tarwan, who is the manager of the ICMM. And he says, how do we come from being required to being wanted? And that is a huge challenge for the mining sector to generate the trust that we need. And that is key, I think. You know, the director of the one of the events that you will hear a lot from now on, and that we will launch this afternoon, is GES 2026. This is the International Encounter of Social Management and Sustainability. And this is an encounter, a gathering that will really recognizes the social power that we have generated in mining because of the long history that we have, and with ups and downs that that have taken us to being socially innovative. But it also recognizes that this effort in order to generate trust goes just beyond one sector. It definitely is. It's an encounter that is organized by the Institute, but it is thought of thinking about the well-being of the country. It will be in August 2026, and it will be critical. Con nuevas autoridades a todo nivel, ¿no? Con un mensaje justamente de generar confianza. Desde el lado de innovación, una reflexión personal, profesional, y creo que se ha mencionado, el ritmo al cual avanza nuestra transformación tiene que acelerarse, ¿no? Desde el Perú MinHub y mi rol como comité organizador, ayer, por ejemplo, hice una exposición de cómo pasar ya de minería circular a minería regenerativa, ¿no? Nos toca seguir evolucionando también en innovación, pero con una mirada positiva, para cerrar así mi intervención, cuando inicié mi participación en el Hub, era sumamente desbalanceada las iniciativas e ideas que teníamos en temas de tecnología o minería 4.0 versus valor compartido. Pero con Pamela insistimos, y la verdad ahora nos alegra ver cómo hemos llegado a ese balance y ese reconocimiento de que las innovaciones, las ideas en valor compartido son tan importantes como las tecnológicas, ¿no? La presentación y las palabras que hemos compartido en este panel evidencian ello. Nos toca seguir avanzando, pero a paso más acelerado, y ya avanzar de nuevo, circular a regenerativo y otros conceptos. El sector minero finalmente es un gran aliado. Si bien gran parte de estas tecnologías se generan fuera, el sector minero las trae, ¿no? Es un aliado para atraer, aplicar, implementar estas tecnologías. Y en innovación social somos los pioneros generándolos desde casa, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Tamiko. Y bueno, también aprovecho para invitar a todos. Hoy día se dan los ganadores de Perú MinHub en la sala Camilo Ceballos. Y hay un poco de innovación para lograr esta transformación. Y la siguiente pregunta es la pregunta ácida que yo les quiero hacer, porque en realidad creo que estamos conversando de que hay que actuar rápido, ¿no? Que no tenemos tiempo que perder. Y nuestro sector es un sector, el sector minero es un sector un poco duro, a veces un poco lento también, ¿no? Es un sector bastante tradicional, pero hay que decirlo también exitoso, y en la medida que es exitoso también cuesta cambiar más. Entonces yo lo que quisiera en esta pregunta es que todos se vayan con la idea clara de qué pasa si no cambiamos. O sea, ¿qué significa no avanzar en ese ritmo que necesitamos avanzar, ¿no? O sea, ¿cuál sería realmente el impacto de quedarnos haciendo las cosas como las estamos haciendo ahora? Doris. Gracias. En la primera pregunta me enfoqué en los retos, pero mis colegas fueron las soluciones. Entonces voy a hablar un poquito, responder, y voy a hablar de una solución. ¿Qué pasa si no avanzamos? Por supuesto, vamos a emitir más. Yo no le llamo cambio climático, pero el impacto al cambio climático. El impacto va a ser mucho mayor.
mucha incertidumbre, mucho miedo y tal vez crisis que nos empuja a hacer las cosas diferentes porque no hay otra alternativa. Simple. Pero como todos están promoviendo las conferencias, quería hablar también. Creo que hemos venido a hablar de congresos. Y puesto que planteé que la sociedad urgentemente necesita los minerales críticos, por ejemplo el cobre, y para el 2035 no lo llegamos haciendo lo mismo. Entonces es necesario el cambio radical de cómo hacemos las cosas, cómo hacemos la mina, cómo pensamos, cómo tomamos decisiones, cómo colaboramos, etc. Y tiene que ver con la gente, con nosotros. Y depende cuán rápido nos movemos juntos. Y por eso Perú, quería invitar a todos, está recibiendo el World Mining Congress, Congreso Mundial de Minería en 2026, el 24 de junio, el día del Inti Raymi. Entonces estamos usando ese motivo para un renacimiento. Eso nos recuerda que todo renace. Entonces es un llamado a renacer del sector, a hacer todo diferente. Bueno, tenemos fuerte participación de Silicon Valley, Saudi Arabia, UK, Sweden. El mundo viene al Perú el 24 de junio y vamos a hacer la celebración del Inti Raymi y un opening keynote con la autoridad mundial en cambio, de manera que todos los participantes entran a la conferencia ya abiertos a cuestionar lo que hacemos y listos a explorar nuevas maneras de hacer las cosas. Al principio, antes de la conferencia. Y mi sueño es que los participantes llegan y regresan pensando diferente, para actuar diferente, de manera que podemos todos ir en la dirección correcta y entregar esos materiales que se necesitan en 5 años, en 10 años, porque no tenemos más de 15 años. Sí, es un sentido de urgencia, ¿no? Y la necesidad de construir confianza. Rebeca, ¿cómo lo ves desde tu lado, exfuncionaria pública? ¿Qué pasa si no logramos construir esa confianza? Gracias. Bueno, desde el sector público y las autoridades nunca generamos confianza, así que eso es como muy difícil lograr. Quiero decirles, comentaba que lamentablemente en el Ecuador en los últimos años, solo para que tengan una idea, en los últimos 5 años han pasado 25 viceministros de Minas por ese cargo. Es casi imposible, es demencial poder hacer una política a mediano plazo, peor a largo plazo. Entonces sí es un desafío, creo que no solamente nos pasa en Ecuador, Perú y otros países también. Hemos vivido inestabilidades políticas y sociales también que son importantes abordarlas de manera responsable y creo que ese es uno de los desafíos que tenemos también como región, en el cual casi que el riesgo geológico está controlado, ¿no? Yo veo en todos los paneles, las conversaciones, hablamos muy poco sobre el tema del riesgo geológico, está casi que por dado que tenemos mucho potencial. Pero en cambio avanzar con los proyectos mineros, proyectos además que sean de clase mundial y sostenibles en el tiempo, pasa muchísimo desde el cambio de normativas, políticas, la enorme complejidad para sacar un permiso y también sobre la relación con las comunidades. Hace un par de años, dentro de estas reflexiones mías, pienso en minería más de lo que debo. Estoy todo el tiempo repensando y en esa reflexión formamos un proyecto en Ecuador, en una universidad, desde donde estoy ahora trabajando, es un laboratorio de innovación social minero-energética. Esta reflexión viene con un grupo de jóvenes porque en Ecuador hay mucho cuestionamiento desde las comunidades sobre los impactos ambientales y sociales que puedan generar estas industrias. Y veo que uno de los temas que hemos trabajado y que estamos haciendo muchos esfuerzos por avanzar es primero escuchar al otro, ¿no? Creo que nos encanta hablar entre nosotros, a mí eso, soy súper feliz de ir a todos los eventos donde hablo de minería, pero también creo que hay que escuchar a las otras voces y opiniones, las divergencias, las dudas, y ese es un espacio en el que debemos aprender a abrir y a escuchar. Por otro lado, tener una normativa, siempre les digo a las nuevas autoridades,
No sé si aquí o en los países les pasa, todos quieren refundar la patria y yo, por favor, no. No haga nada. Es preferible tener malas normativas con las cuales ya aprendimos a trabajar que para las empresas estar en constantes cambios, ¿no? Esto es una preocupación de todas las empresas en que constantemente estemos generando cambios normativos que al final lo que hace es retrasar cronogramas, entorpecer los procesos de los proyectos y no avanzamos nunca. Y finalmente, para cerrar, quería mencionar algo que también debemos trabajar para que podamos estar en cronograma con el desafío mundial de lo que esperan y quieren de nosotros, pero cómo nosotros nos vemos a nosotros en ese escenario desde América Latina, es que no tenemos las capacidades formadas tampoco en territorio. No tenemos, los jóvenes no están ingresando a las carreras relacionadas a todas estas industrias. Las mujeres, las chicas, las jóvenes mucho menos. La brecha, el gap de género en las carreras STEM sigue siendo enorme y en toda la cadena de valor. Entonces es necesario formar, capacitar y también trabajar en la cadena de valor. Yo admiro y me encanta estar en esta feria y este es el ejemplo de cómo debe trabajar la industria. La industria minera debe promover desarrollo y de eso se trata. No solamente desde las empresas, los operadores, sino toda la cadena de valor. Pero realmente estamos preparados en nuestros países para incorporarnos en este desafío, en esta conversación, desde nuestras capacidades y desde la cadena de valor. Yo tengo mis serias dudas. Gracias. Excelente, Rebeca. Hablaste de la academia, hablaste de los jóvenes, que creo que es muy importante que tengan sean sensibilizados precisamente del rol que cumplen en hacer que la minería logre abastecer lo que se requiere en cuanto a demanda, ¿no? Que definitivamente de repente nos falta todavía una brecha importante. Daniel, en tu caso, ¿cómo hacemos si no incorporamos el alcance 3? ¿Qué va a pasar? No, mira, yo creo que todavía estamos muy lejos de entrar en la trayectoria Net Zero. Creo que no vamos a llegar a estar por debajo de un calentamiento, por debajo de los 2 grados centígrados. Creo que al final vamos a estar más cerca de los 3 grados centígrados, ¿no? Entonces, y de hecho lo que tenemos que hacer es, para entrar en esa trayectoria Net Zero, necesitamos reducir las emisiones actuales en 50% en los próximos 5 años. Entonces eso definitivamente no se va a lograr, ¿no? Es imposible. Pero en ese camino, yo siempre lo he dicho, creo que Perú tiene muchas oportunidades para avanzar en este proceso de transición energética, de descarbonización de aquellos sectores donde todavía es difícil, ¿no? El sector eléctrico como tal es de muy buena calidad ambiental, por decirlo de alguna manera, pero hay otros sectores que son los responsables de las mayores cantidades de emisiones en el país, como es el sector de transporte, donde nuevamente el hidrógeno de bajas emisiones puede jugar un rol relevante, ¿no? Y haciendo un poco de referencia al sabio Antonio Raimondi, siempre decimos, o sea, el Perú no solamente está sentado en un banco de oro, está sentado en un banco de oro azul por el gas natural, está sentado en un banco de oro verde por el potencial de energías renovables, y lo que tenemos que hacer es en realidad ser inteligentes en cómo utilizar todo eso, ¿no? O sea, no se puede pretender, por ejemplo, que el gas llegue a todas las regiones. Hablar de una masificación en Puno es totalmente, digamos, ineficiente, ¿no? O sea, hay regiones en el Perú que tienen sus propias energías, sus propias fuentes que pueden desarrollar. Puno es un lugar donde se puede desarrollar mucha generación hidroeléctrica, Arequipa donde se puede desarrollar mucha generación renovable. No se puede pretender masificar paneles solares en Lima, donde no tenemos una relación solar adecuada. No se puede pretender desarrollar energías renovables con paneles solares en la selva para suministrar energía en Quito, porque hay una nubosidad enorme, llueve todo el tiempo. Entonces, o sea, y habiendo biomasa, por ejemplo, para producir una generación sustentable, no se puede pretender hacer una línea de transmisión que atraviese toda la selva para llevar energía. Entonces, Perú tiene en cada lugar, hay que explotar los recursos que tenemos, y eso es lo que le va a dar valor, digamos, para poder llegar a alcanzar a estos otros sectores que necesitamos descontaminar o reducir emisiones, ¿no? Y creo que eso es lo que nos está faltando, cómo armonizar todas esas fuentes que tenemos para desarrollar, digamos, un futuro obviamente más sostenible, que es el que queremos, ¿no? Excelente, nos queda claro que esto no pasa por una solución única, ¿no? Hay que ser estratégicos, hay que revisar
opciones, hay que hacer viable una minería cada vez más compleja. D'Amico, desde la empresa minera. ¿Qué pasa si no cambiamos? Gracias, Pamela. Quizás para dar de nuevo una mirada distinta, Perú sin duda puede, digamos, es una oportunidad, ¿no? Ya hemos hablado de la riqueza minera que tiene el país. Si a eso le sumamos la riqueza en soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? El gran potencial solar, eólico, la Amazonía, Perú puede, pero además debe, porque en el Perú tenemos altos índices de vulnerabilidad, ¿no? Nos toca entender mucho más los riesgos físicos ante el cambio climático. No hay data del MINAM que evidencia que más del 60% de la población se ve fuertemente impactada por lluvias e inundaciones. Entonces, no solo el país puede, por la riqueza minera de nuevo natural, sino que debe, ya como una responsabilidad ante los peruanos, ¿no? Y por las características mismas de nuestra infraestructura, por nuestras características mismas humanas y ancestrales, tenemos estos altos grados de vulnerabilidad. Entonces yo combino ambos, ¿no? Si lo viéramos en un ranking, Perú no es top en un país altamente emisor en gases de efecto invernadero, pero Perú sí tiene la oportunidad de estar primero en la lista en dar la solución a un desafío que es un desafío global, ¿no? Pero si a eso le sumamos además que dentro de este desafío global Perú sería fuertemente afectado, tenemos que combinar ambos, no solo el potencial y la oportunidad, sino el deber de nuestro país de tener un rol importante en la solución. Esta solución va mucho más allá del sector minero, ¿no? El Perú, como ya se ha comprometido a través del MINAM, a reducir en 40% los gases de efecto invernadero en 5 años, al 2030, y ser carbono neutral al 2050. Eso requiere todas las industrias, requiere al gobierno y a la sociedad. Y bueno, yo felicito y cierro agradeciendo el interés en el foro. Tenemos sala llena y en trasladar de nuevo no solo esa mirada a nosotros en el panel, sino trasladar el reflector a cada uno de ustedes. La solución del cambio climático requiere el rol de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, D'Amico. Es muy posible que si hablamos y dimensionamos esa vulnerabilidad, de repente podemos generar más empatía también en entender cómo la minería de la mano con otros sectores pueden aportar a estos impactos del cambio climático. Bueno, tenemos una tercera ronda y destacando también, como ya lo hicieron, la multidisciplinariedad y los diferentes roles que tenemos el honor de tener en este panel. Quisiera pasar a la acción, ¿no? Que nos cuente cada uno desde su propio rol cómo es que impulsan esta transición que no solo es energética, sino también desde el punto de vista de lo digital se va a requerir muchísimo y es bidireccional, ¿no? Se necesitan minerales, pero a la vez esta transición energética y esta transición digital nos ayuda a ser más eficiente nuestra industria. Entonces, me gustaría que compartan ejemplos, proyectos, prácticas, políticas concretos que hayan visto de sus roles, qué resultados obtuvieron o cuáles, si es que en caso estén en curso, esperan obtener. Doris. Gracias. Ya pensé que cerramos, la abrimos de nuevo. Primero, quisiera preguntarles, he hablado que los minerales necesarios que no podemos llegar, pero que vamos a invitarlos a todos a este congreso donde vamos a hacerlo, puesto que tenemos el talento, la energía y podemos. Quisiera preguntarles que levanten la mano aquellos que creen que podemos entregar esos minerales críticos para la energía transición en los próximos 10 años de una manera responsable. 10 años. Entonces, lo que hice funcionó. En 5 años. Bueno, el reto que nos ponemos para el Congreso es en 5 años. Empezar a hacer una diferencia en 5 años, medir en 10 años porque tendremos 15 años máximo. Entonces, primero mi contribución es realmente crear una plataforma en este Congreso de cambio, coger este reto y todos juntos
trabajar y empezar un movimiento de un renacimiento del sector para ser queridos, como alguien mencionó aquí, porque no nos quieren en ningún lado por el impacto. Sí nos quieren porque somos buenos y podemos conectarnos, pero cuando empezamos a hacer el trabajo, pues no funciona. Pero mi contribución personal es que tengo trabajando hace 20 años, rascándome la cabeza, ¿por qué hay tanta brecha entre la riqueza y la pobreza en estas regiones ricos en recursos naturales? Y mi conclusión es Canadá, Australia, Sudamérica, Perú, todos tienen una economía, el motor de la economía es commodity, son los minerales, oil and gas o mining. Cuando el principal motor de la economía es algo que se acaba o algo que es temporario, primeramente no todos pueden trabajar en ese sector. Entonces no todos pueden tener esos salarios altos. Y el resto, por ejemplo en África se ve bien claro, es tan bajo que no tienen otra alternativa que la corrupción. Y es similar en todas partes. Es igual en Canadá, el sector rural, indígena, donde están todas las minas, hay mucha pobreza. Es lo mismo en Australia. Entonces no todos participan del valor. Entonces, me rascaba la cabeza tanto por tantos años que se me perdió el pelo. Entonces, he desarrollado un método que se llama Designing Sustainable Prosperity, diseñando prosperidad sostenible. Como todos hablaron aquí, es una solución regional, específica a una región. ¿Cómo diversificar la región en el boom de la minería? No cuando se acaba, es muy tarde, pero en el boom es cambiar completamente la imagen de la minería, de no ser querido, a ser welcome, a ser bienvenido, porque se vuelve un catalizador de prosperidad sostenible. No lo hace, ahora es más paternalista. ¿Quieres agua? Te doy agua. ¿Quieres esto? Te doy todo. Más se da y más se desempodera a la gente local. Entonces es realmente empoderar, todos trabajar juntos por la prosperidad de la región, diseñando lo que es ideal para la región. Bueno, puedo hablar para siempre de esto, es mi pasión, pero si quieren hablar más, en cualquier momento hay mucho en LinkedIn y tengo mucha información. Pero es diversificar la economía para crear una sociedad sostenible. Tiene el aspecto de gente, científico, y es holística, es una solución de sistema, empezando con energía y agua, agricultura y todo el resto, pero como un sistema, no esas tendencias temporales. Batería por todas partes. Bueno, sí, gracias. de primera mano he escuchado a Doris hablar de esa metodología y es la parte ingenieril de la prosperidad sostenible, así que por favor no dejen de buscarlo. Y José, tenemos para el próximo Perumín que hacer la misma pregunta, a ver cuántos levantan la mano. Esa, y si es que ya nos consideramos un sector querido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo van cambiando las cosas. Rebeca, desde tu rol, cuéntanos algún caso, proyecto en curso o concluido que está contribuyendo a esta transición. Gracias. Bueno, yo creo que todos los que trabajamos en minería y desde las políticas públicas, yo nunca he buscado ser querida, entonces por eso creo que voy más de 20 años luchando por una minería responsable en nuestros países. Y ese es un desafío que me ha llevado, pensaba en la pregunta, conversamos antes y decía que he hecho muchas cosas, ¿no? He trabajado en minería desde hace varios años en sectores estratégicos en el Ecuador y hay varias cosas que en un momento creo que más allá del objetivo hemos aprendido en el proceso y creo que eso es súper valioso cuando uno va viendo que en el camino hay cosas que nos llevan a pensar, a mover también hacia dónde vamos y eso es muchas veces es más valioso que el propio objetivo que nos pusimos al principio. Sin embargo, hemos pasado desde no tener una minería, desde pensar que no podíamos extraer minerales en el Ecuador, una prohibición, hemos cambiado varios escenarios, hasta hacer una
Y esto a mí me gusta mucho, lo he venido conversando hace años, no es que lo hemos logrado. Yo soy abogada, así que los abogados siempre pensamos desde las normas y luego busque quien cumpla, ¿no? Pero fue interesante el proceso en el cual para nosotros la ley de minería, tenemos una ley especial para la circunscripción amazónica, en la cual nosotros destinamos del royalty el 60% para las comunidades, y en el caso de la Amazonía, y también tenemos por norma la obligación de contratar los servicios 70-30 en proyectos mineros, petroleros, eléctricos, y 80-20 en la Amazonía. Esto a mí yo me siento orgullosa que hayamos hecho este cambio. Quiero decirles también que en la práctica no se cumple muy poco, y que ese es el desafío que tenemos. Sin embargo, el establecer una norma en el que obligue tanto a las empresas a tener esta conversación con las comunidades para poder incorporar a más gente dentro de esta industria, para mí es la única salida que tenemos para poder llegar a cumplir metas de los proyectos. Si la gente y la cadena de valor, es decir, todas las empresas, y ahí sí no es una responsabilidad del Estado, sino también de la propia industria, de generar encadenamientos productivos e incorporar a más actores dentro de esta industria, es la única forma que podemos ser o tratar de ser, no sé si queridos, pero incorporados dentro de esta industria. Yo siempre menciono también, si es que el pastel solamente está repartido entre las empresas del Estado, las comunidades sienten que no son partes, y es necesario que las comunidades sean parte de estos procesos. Necesitamos ser transparentes en lo que hacemos, transparentar los ingresos, transparentar el uso de esos recursos para que también generemos confianza. Parte de lograr estos objetivos es que las comunidades, los ciudadanos y todos los que están dentro de la industria y los que no están, confíen en esta industria. Y eso es lo que hemos perdido mucho en nuestros países, y en especial en Ecuador. Entonces, eso, y voy a insistir el tema de la formación, porque también es importante que tengamos más jóvenes incorporados en estas industrias. La conversación ya está llevando, nosotros en Ecuador vemos como cada vez, en el caso petrolero, ya los jóvenes no quieren estudiar carreras relacionadas a los hidrocarburos, y esto sin duda es un error. Entonces debemos mirar con números, más estudios, y ver cómo incorporamos políticas públicas, políticas de las empresas y las relaciones con todas las comunidades. Gracias. Muchas gracias, Rebeca. En el caso de Daniel, ¿algún ejemplo concreto desde tu rol para contribuir a la transición? En realidad, cuando decido crear la Asociación Peruana de Hidrógeno en febrero del año 2021, es porque en realidad estoy convencido de que el hidrógeno va a jugar un papel relevante en la descarbonización de la economía, ¿no? Mira, hoy H2 Perú cuenta con cerca de 80 asociados, empresas del sector energético, del sector hidrocarburos, del sector minero, del sector cemento, del sector transporte. Entonces, y hemos ido construyendo este ecosistema. Ahora muchos hablan de hidrógeno. En el año 2021 era el único que hablaba de hidrógeno, la verdad. Pero hemos ido avanzando, ¿no? No solamente hemos generado este ecosistema en que todos puedan entender los reales beneficios de desarrollar la industria del hidrógeno, porque el hidrógeno en realidad para nosotros es como un carrier, ¿no? Es como el transportador que permite acercar una molécula de gas o un electrón verde a diferentes sectores donde no pueden llegar de manera directa, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el hidrógeno, ¿no? Entonces, hemos desarrollado ya un marco legal que se aprobó el año pasado, digamos, en marzo del 2024. Hemos propuesto un reglamento de esa ley que lamentablemente no se aprueba hasta el día de hoy. Ese reglamento, de acuerdo con mandato de la ley, debió haber sido aprobado en octubre del año pasado, y eso es un poco algunas cosas que desaniman, ¿no? Dicho sea de paso, es un reglamento que lo hemos hecho con muy alto contenido técnico. De hecho, en un evento reciente en Brasil, ha sido premiado como el mejor aporte regulatorio en la industria del hidrógeno a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, nos premian afuera, pero en Perú no lo aprueban el reglamento. Es
Esas son las cosas que pasan, ¿no? Pero además hemos dado otro paso decisivo el día de hoy, previo a venir a este panel. Hemos firmado un acuerdo con el gobierno regional de Arequipa y también, digamos, con el auspicio de la Embajada Británica, del gobierno británico, pues nos están dando una colaboración para completar todos los estudios para desarrollar el hub de hidrógeno en Arequipa, ¿no? Entonces, de hecho, el gobierno regional también ha puesto a disposición, lo ha anunciado hoy día, 30.000 hectáreas para que las empresas que quieran desarrollar sus proyectos de hidrógeno, y son hectáreas que están obviamente en la parte de desarrollo solar, pero también son hectáreas que están cerca de los puertos, ¿no? De Corío probablemente al futuro, pero también cerca del puerto de Matarani. Entonces, porque obviamente el hidrógeno no solamente va a ser para el consumo en mercado interno, sino por todo el gran potencial que Perú tiene, sobre todo en energías renovables que no se están utilizando hoy día. Vamos a poder exportar hidrógeno, solo para tener unos niveles de magnitud, ¿no? Hoy día, y seguramente César lo va a mencionar en el otro panel, hay más de 30.000 megavatios de diferentes proyectos renovables que no pueden ingresar porque no hay demanda de energía eléctrica. Y el hidrógeno es justamente esa demanda. O sea, Perú es uno de los pocos países que podría tener una oferta de hidrógeno en los próximos 2 años, poniendo en valor todo ese desarrollo renovable, ¿no? Y complementando obviamente lo que ya está cubriendo el gas natural en términos energéticos, ¿no? Entonces, Perú tiene esa fortaleza. O sea, a diferencia de otros países de la región donde han tenido que utilizar sus energías renovables para abastecer sus consumos actuales. No, Perú tiene un potencial enorme que está ahí. Fíjate, estamos hablando de proyectos de más de 30.000 megavatios y nuestro consumo no llega ni a 8.000. Entonces, esa es la fortaleza que tiene el Perú, eso son lo que tenemos que poner en valor y ese es el mensaje que nosotros tratamos de hacer desde H2 Perú. Los estudios que hemos hecho demuestran que Perú puede ser uno de los, de hecho ha sido reconocido ya en las publicaciones de IRENA también, que Perú está dentro de los 10 países, ¿no?, que puede producir el hidrógeno de bajas emisiones a precio más competitivo, ¿no? Entonces, sí, digamos, se está avanzando en eso, hay proyectos anunciados en Arequipa, proyectos que ya inclusive algunos tienen la aprobación ambiental. Entendemos que seguramente en los próximos años van a haber algunas noticias de eso, no puedo mencionar porque obviamente son proyectos que están trabajando a nivel más privado, pero seguramente se van a conocer algunos proyectos que ya van a estar en la etapa de ready to build dentro de los próximos 2 años, ¿no? Entonces todo eso viene y la verdad me alegra mucho haber dado este paso hoy día con Arequipa, ¿no? Felicitaciones, igual acá Arequipa que nos acoge cada 2 años. D'Amico, en tu caso, ¿algún ejemplo concreto, proyecto que quieras compartir? Perfecto, claro que sí, Pamela. Primero, me encanta ese balance, el de la conversación, ¿no?, donde hemos puesto no solo los minerales críticos, digamos, y la necesidad de estos para el futuro, sino la ambiciosa aspiración de ser queridos, de ser valorados, ¿no? Y con ese marco de generación de confianza en Anglo American tenemos una estrategia de sostenibilidad que incluye confianza y también incluye trabajar hacia un medio ambiente saludable. Entonces tenemos descarbonización, gestión integral de agua y naturaleza como parte del pilar de medio ambiente saludable, como logros concretos. Parte del beneficio de ser una operación nueva que inicia en un 2022 fue aprovechar justamente lo que la riqueza natural de nuestro país y la tecnología, que Yabeco inicia con el alcance 2 al 100% de energía renovable, ¿no?, tanto eólica como solar. Nuestras oficinas y nuestros almacenes en Moquegua se abastecen por energía solar. Y sí me gustaría mencionar también que esta consistencia lo llevamos a todo lo que hacemos, ¿no? En distintos proyectos sociales, por ejemplo, plantas de tratamientos de agua, también son con energía solar, ¿no?, reconociendo de nuevo ese aporte natural que nos da la región de Moquegua. Sobre energía eólica, en el 2024, el uso de energía eólica de Anglo American Quellaveco permitió evitar la emisión de 214.000 toneladas de CO2 equivalente. Y acá tengo mis notas para no equivocarme porque tengo cifras bien interesantes. Eso nos llevó a retirar, si lo transformamos a lenguaje más simple, 50.000 vehículos de gasolina conducidos durante un año, o a plantar más de 3.5 millones de árboles y dejarlos crecer durante una década,
Son ejemplos concretos, digamos, de cómo estamos trabajando en energía renovable. En un evento reciente en Londres que se llamó Acción Climática, Anglo American participó en más de 20 sesiones, lo cual de nuevo resalta nuestro compromiso con la agenda que trae este foro y el interés que trae este foro. Resaltaron de nuevo temas no solo de descarbonización, sino el enlace que tiene con gestión integral de agua. En algún momento tenemos que ver, seguro el foro de agua ha tenido muchos temas entrelazados con el nuestro y el enlace que tiene con la naturaleza. Pero un tema no nuevo, pero que nos toca tenerlo muy presente en el radar, del que se habló mucho en esta semana de acción climática, fue de nuevo la adaptación. Cómo nos toca como empresa, en cada una de nuestras empresas, entender mucho más las vulnerabilidades de las comunidades de nuestro entorno, nuestras propias vulnerabilidades, e integrar esos planes y esa resiliencia en nuestra estrategia. Un segundo punto, lo comentó Rebeca, transparencia. Transparencia es parte también de nuestra estrategia de sostenibilidad. Y ahí comentarles que un logro específico que nos enorgullece es que nos hemos mandado a implementar la primera triple certificación. Hemos logrado hacer que instituciones como Copper Mark colaboren con ICMM, pero colaboren con otra que se llama IRMA, que es un marco de aseguramiento de minería responsable, y nos permitan tener las tres con un solo proceso auditor. Es decir, una sola visita de auditoría para tener Copper Mark, IRMA y ICMM. Y esto hacia el externo que nos permite transparencia, evidenciar de verdad las cosas buenas que hacemos. Como sector minero nos falta comunicar mucho más, compartir más, y no tener miedo realmente a aplicar este tipo de certificaciones que nosotros mismos hemos creado y le hemos dado esa ambición y esa rigurosidad, pero justamente para avanzar hacia la transparencia. Entonces, nuestro rol no solo es suministrar minerales críticos, yo creo que ya la minería ha evolucionado, nuestro Perumín lo demuestra, yo coincido, es un Perumín muy diverso, no solo en temática, sino también en audiencia. Y ese es el futuro, esa es la minería moderna. No solo tenemos un rol como productores de minerales críticos, sino que tenemos un rol en una gestión adecuada de la naturaleza, una gestión adecuada de agua, en promover soluciones basadas en la naturaleza y también adaptación, en entender mucho más los riesgos, digamos, porque el cambio climático ya lo estamos evidenciando, cómo nos adaptamos, qué temas nos va a tocar hacer antes y de nuevo, cómo incorporamos resiliencia en nuestros planes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero agradecerles nuevamente al panel. La verdad que ha sido bastante gratificante escucharlos. Me parece un panel que ha sido súper honesto. Me ha gustado mucho escuchar respuestas ácidas también. Yo quería dejarlos y ya concluir, porque ya estamos con el tiempo también. Creo que todos somos conscientes de que el desafío es grande. El desafío es enorme, el cambio y las transformaciones son aceleradas, el contexto político, geopolítico es inestable, o sea, nos estamos enfrentando a un contexto cambiante también y cada vez somos más vulnerables. No tenemos que esperar a que la crisis nos mueva, la crisis nos mueve, es un motor de cambio per se. Pero estos espacios nos permiten no quedarnos a esperar a que venga la crisis, sino definitivamente a ser los protagonistas de ese cambio, con una minería que no sea protagonista de manera tradicional, sino que sea protagonista porque sabe generar ese valor compartido, ¿no? Tan importante para generar esa confianza y sumar gente, ¿no? Que creo que es una de las cosas que se ha repetido a lo largo de las 3 rondas del panel. Muchas gracias nuevamente, les pido un aplauso y los invito a quedarse en el foro.